El título de la prédica de esta semana es No supongas. Hoy vamos a hablar sobre las suposiciones. Las suposiciones es realizar conjeturas sobre alguna cosa o sobre alguien. Es un pensar de más sobre algo sin tener toda la información. Si falta información, nosotros lo añadimos con nuestra experiencia, con nuestra forma de pensar, nuestros miedos o con los que otros van también añadiendo. Yo creo que todos nos pasamos la vida suponiendo cosas. Cuando no tenemos la información, siempre estamos pensando de más. Siempre pensamos mucho de más, ¿no? El hábito de suponer las cosas, supone también muchas veces que estás perjudicando, porque al final la inclinación a suponer siempre suponemos mal. No sé si os pasa a vosotros. Siempre hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Yo creo que no. Yo creo que no. No nos podemos guiar por eso, porque muchas veces pensamos de mal y demás, y al final nos podemos equivocar. Podemos juzgar a las personas sin tener toda la información, suponiendo o presuponiendo las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos montado en nuestras cabezas un castillo de suposiciones? Un montón. Un montón. ¿Un montón quién? No lo paras, ¿no? Pues por eso la prédica es para, no solo para ti, sino para todos nosotros, porque no solo te pasa a ti, sino pasa a todos. Siempre suponemos. Hay un versículo impresionante en Nueva Traducción Viviente, que es en Eclesiastés 10:13, Eclesiastés 10:13 en Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente, con rima y todo. Nos dice, los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Eso es lo que dice el versículo. Dice, los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, fíjate, si tú basas tus pensamientos en suponer de forma insensata, de forma necia, vas a llegar ¿a qué? A conclusiones locas y malvadas. Eso lo dice Nueva Traducción Viviente. Así que en el día de hoy, deja de suponer, deja que tus pensamientos, cógelos bien, atados, no dejes que te vuelen los pensamientos y tu imaginación, deja de presuponer las cosas. ¿Por qué? Porque al final son suposiciones necias, tontas, insensatas, y te van a llevar ¿a qué? A conclusiones locas, erradas y malvadas. Y eso te lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces hacemos estamos siempre con el ronroneo ese mental de ¿qué pasó? ¿O qué he podido haber pasado? ¿O por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿O por qué va a hacer? Puede ser que haga esto, puede ser que haga lo otro. Si te sientes tentado a responder a una pregunta similar, dices, pues no sé, pero yo supongo, quizás ese el momento en el que tienes que detenerte. Cuando no tienes toda la información, lo mejor es no suponer, es dejar de sobrepensar y darle vueltas a la cosa cuando no tienes toda la información. ¿Por qué? Porque vas a caer en un error, vas a sobrepensar y al final te vas a estrellar. Dice, realizar una suposición es dar por hecho algo sin molestarnos, en buscar pruebas para apoyar otra explicación o razonamiento. Presuponemos y pensamos que eso es lo que ha pasado y ya está. Y no buscamos más allá, ¿no? Dice, es alcanzar una explicación y a continuación la reforzamos con nuestros pensamientos o con las opiniones de los demás. Eso es presuponer y eso es suponer. Entonces ya nosotros no hace falta, nos dan algo así de información o pasa algo y no te preocupes que nuestra cabeza va a empezar a maquinar cosas y vamos a empezar a suponer y vamos a empezar a pensar y a sobrepensar. Pero es que si nos juntamos con otras personas que tienen la mínima información también de un asunto, no te preocupes que entre todos vamos a presuponer y a sobrepensar. Y esto es un error. Es un error. Y estamos todo el día sobrepensando y suponiendo cosas, ¿no? Dice, realizar una suposición es dar por hecho algo y sin molestar. Y sobrepensamos, ¿no? El problema es que la persona que supone generalmente termina creyendo lo que ha creado él mismo. No, esto ya es verdad.
Porque te lo estás repitiendo tantas veces, lo estás repitiendo tantas veces que al final afianzas ese pensamiento que al final lo has basado en algo que tú has supuesto. Y ya es así. Cuando pasa ya un mes que estás pensando lo mismo, es así. Es que no hay otra explicación. No hay otra explicación. Porque es así. Y entonces, claro, puede herir a personas. Puede herir a personas. Y es muy frecuente que una simple suposición generada por la sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás, y lo digo, sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás, termine transformada en un rumor falso y, en definitiva, en una mentira. Es así. Presuponemos sobre alguien de lo que le haya podido pasar y al final, como pensamos de los demás y hablamos de los demás, nos pasa todo, en definitiva, hacemos que extendamos un rumor, ¿no? Y fijaos, dice, suponer puede arruinar la reputación de otra persona, porque aunque tú enfatices que estás expresando tu opinión solamente y no un hecho, cuando tu declaración ha echado a correr, cuando tú ya dices lo que piensas o lo que crees que le ha pasado a esa persona, lo más probable es que se omita la parte en que dijiste que no estabas seguro de esa información. No sé si me he explicado bien. Entonces, suponer arruina la reputación de las personas. Aunque enfaticemos decir, no lo sé, no tengo toda la información, no lo sé todo, pero yo creo que esto es así. Y al final pasa como el teléfono roto, el juego ese del teléfono roto, que la información se va ya distorsionando de tal forma que al final es. Lo vi con mis propios ojos. No, es que fulanito, menganico ha dicho que lo vio con sus propios ojos. Y entonces ese no miente. No miente, ¿no? Dice que suponer es un combustible para los malos pensamientos. Es la gasolina de los malos pensamientos, el suponer. Ya sea que el diálogo se mantenga con otra persona o contigo mismo, puedes estar alimentando una mentira, una falacia dirigida a otra persona o a ti mismo. Al final, ¿de qué alimentas tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? La palabra de Dios dice que pensemos siempre en qué, en lo bueno, en lo agradable, en lo buen nombre, ¿no? En todo eso, en esto pensar, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? ¿Y qué hacemos? No, eso no lo hacemos. Pensamos en qué, en suponer, 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 y encima nos centramos en los chismes y en las cosas. Y cuando no tenemos las cosas claras, ¿qué hacemos? Añadimos más cosas, ¿no? Entonces piensa en los pensamientos que generan las siguientes suposiciones. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, seguro que ella o él le está siendo infiel. O sea, es complicado, ¿eh? Ahora, lo más probable es que él maltrate a los niños. O supongo que sus palabras no son sinceras, es un mentiroso o una mentirosa. No creo que nos haya dicho la verdad, seguramente. ¿Es quién se va a creer eso? Cuando te cuentan algo, perdón, ¿quién te va a creer? ¿Quién se va a creer eso? No está diciendo la verdad. No, ¿cómo va a ser eso cierto? No. ¿Y por qué siempre pensamos en lo peor? ¿Por qué siempre pensamos en lo peor? Nosotros fuimos diseñados por Dios perfectos, pero ya sabéis que con el pecado original, al final, se fue todo al traste, ¿no? Y entonces tenemos un germen que al final nos hace inclinarnos a pensar las cosas mal. Lamentablemente, la mayoría de las suposiciones que hacemos son negativas. No pensamos bien muchas veces. Todo es negativo. El ser humano tiene la tendencia a dar mayor importancia a las malas noticias, ¿o no? Cuando te dice, me he enterado de esto, y entonces ya se te enciende la bombilla como diciendo, el chisme. No sé lo que tiene el chisme que nos llama mucho la atención. O los cuéntame. ¿No? Los cuéntame son maravillosos. Nos llena, nos deleita los oídos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esa inclinación. ¿Y por qué ocurre esto? Dice, una teoría dice que esto se debe al instinto de supervivencia. Que cuando dicen la evolución, que no creemos en la evolución obviamente, pero dicen que el hombre estaba diseñado en los años que era para centrarse en lo malo nada más. Si veía una serpiente, esa es venenosa. Suponía que era venenosa. Y entonces dice que era el instinto de supervivencia. Y nosotros los cristianos no decimos que es así. Nosotros decimos que es que tenemos el pecado original, obviamente, y todo lo que nos llame a hacer las cosas mal es como pegamento. Nos vamos directamente a eso, ¿no?
Entonces tenemos esa inclinación natural a pensar y sobrepensar mal, mal. ¿Cómo lo contrarrestamos? Pues llenándonos de Dios y de su palabra y de su verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que nos cuesta, nos cuesta. Comúnmente tendemos a suponer que muchas de las cosas que suceden tienen que ver con nosotros mismos. Incluso muchas veces en una conversación pensamos que están hablando de nosotros y suponemos, mira ese grupo, me están mirando y seguramente están hablando mal de mí. Es verdad, eso nos ha pasado. Y decimos, uff, mira, se están riendo, ¿se estarán riendo de mí? ¿Eh? Y no somos tan importantes. No os penséis muchas veces que somos tan importantes para que todo el mundo esté hablando de nosotros. Pero somos nosotros mismos muchas veces los que nos planteamos eso, de que hablan mal de nosotros, de que la gente que está ahí mirando o han señalado hacia mí. Han señalado hacia mí. ¿Eh? Hay gente que es así. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces que pensamos que están hablando mucho mal de nosotros, un grupo de gente. Mira, se están riendo. Estarán riéndose de mí. Se mira a ver si estoy mal vestido o estoy mal vestida, ¿no? Y tengo que dar un consejo, que las suposiciones no sustituyan la comunicación. Porque al final cuando suponemos, no le pedimos explicaciones a la otra parte. Y sustituimos la comunicación con la otra persona por las suposiciones. Entonces, ¿qué hacer si de veras te preocupa qué hizo alguien o por qué lo hizo? ¿Qué haces? ¿Sobrepiensas? No, lo ideal será que ir a esa persona y si te importa esa persona, y si la respetas, es ir hacia esa persona y preguntarle que qué le ha pasado, por qué ha hecho eso, o por qué ha dejado de decir, o que te explique la historia. Porque muchas veces nos convertimos en jueces sin tener toda la versión. ¿Por qué? Porque nosotros añadimos o presuponemos o sobrepensamos negativamente sobre lo que ha podido pasar. Y entonces no oímos la otra historia, oímos la historia sin información o apenas hemos recogido esa información, ¿no? Esto es sencillo, pregúntale a esa persona, pregúntale si te importa, si no te importa, pues tampoco sobrepienses, ¿no? Pero si te importa esa persona, pregúntale. Un diálogo con la persona implicada es 100 veces más productivo que un diálogo interno o con una tercera persona, ¿o no? Pues claro que sí. Si tienes algún problema, ¿qué te dice la Biblia? Si tienes algún problema con un hermano, ¿qué? Corre y habla con él. No te dice corre y habla con el vecino y le cuentes al vecino el problema que tienes. Si tienes un problema, ve directamente a la persona con la que crees tener el problema. ¿Vale? Si ya esa persona no razona y tal, coge un testigo. Y si no coge un testigo, pues ya tiene otro sistema, ¿no? Que es enfrentarlo, ¿no? Por la iglesia, porque está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, si tienes un problema, ve directamente a la fuente del problema. No supongas. Es que cuando tenemos un problema con alguien, tenemos la costumbre, y eso me pasa a mí también, tenemos la costumbre de, en vez de ir directamente a preguntarle qué ha pasado a esa persona, nos vamos y le contamos el problema al amigo, a la amiga, al vecino, al compañero de trabajo, al tendero, al panadero, al que me siento en el autobús y ya por hablar algo, mira, tengo un problema, me han hecho esto, me han hecho lo... Se lo damos... Y claro, y cada persona tiene la tendencia natural de dar su opinión, aunque no tenga toda la información. Y entonces, aunque tú no lo creas, vas cogiendo la opinión diferente de diferentes personas. Y no piensas que esa persona te está dando su opinión sesgada, porque a lo mejor está herida. Si le hablas a una mujer que la ha abandonado el marido, le hablas sobre un mal de amor que te está pasando a ti, ¿qué te va a aconsejar? Todos los tíos son iguales, tal, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. No, no. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Nos llenamos la cabeza de qué? De nuestras suposiciones y de las suposiciones del otro, y del tercero, y del otro, del otro, del otro. Al final, montamos una bola de nieve que al final nos va a arrollar, ¿no? Entonces, si tenemos un problema, ve directamente a la fuente del problema o crees tener un problema, porque muchas veces pensamos que una persona que no nos ha saludado, que no nos ha hablado o que tal, tiene un problema con nosotros y a lo mejor esa persona está inmersa en su mundo interior y no se ha dado cuenta. Sabéis que las suposiciones obstaculizan nuestro crecimiento personal y espiritual. Entonces, es una responsabilidad
que cuando nos entre un pensamiento, lo echemos fuera al momento. Al momento. Si ese pensamiento no pasa por el filtro de bueno, ¿qué hacemos? Hay que echarlo fuera. ¿Por qué? Porque al final nos obstaculiza, nos hace que gastemos la mayor parte de nuestro tiempo pensando mal, o en que nos va a ir mal, o que las cosas van a ser así y van a ser mal. Las suposiciones no siempre tienen que ver con el comportamiento ajeno. Existe otra clase de suposiciones que pueden convertirse en una gran traba para nuestro camino. Cuando suponemos que no nos va a gustar algo que nunca hemos probado. Por ejemplo, eso también corta nuestro crecimiento. ¿Cuántas veces nos han invitado a algo o a hacer algo? Tal, y yo, no, eso a mí no me gusta. ¿Pero lo has probado? No, 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 yo no. ¿Pero qué? No, 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 no. Y a lo mejor es algo bueno. Obviamente tenemos que analizar las cosas que no nos gustan y si es porque no lo hemos querido hacer nunca o tal. Pero no nos va a gustar algo que nunca hemos probado. ¿Eh? Es raro, pero nos ha pasado. Nos ha pasado muchas veces eso. Que no, eso a mí no me gusta. Pero lo has probado, lo has hecho. No, 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 no. Me gusta. ¿No? O no me atrevo. ¿Eh? O que no podremos aprender algo nuevo. No, yo soy incapaz de aprender eso. Yo no, yo incapaz. No, soy demasiado mayor para aprender eso. Yo conozco gente muy mayor que han aprendido, que estaban aprendiendo idiomas. Yo tenía un tío que se puso a estudiar inglés a los 75 años, 76 años. Iba con sus libros a la escuela de idiomas y era el más mayor. Y le preguntamos, pero, tío, ¿por qué? Dice, quiero aprender. ¿Y quién era para decirle yo, es que eres viejo para aprender? Quédate ahí sentado en un banco, en un parque. No. Muchas veces estamos mal diseñados porque nosotros mismos suponemos que no podemos hacerlo o que es demasiado tarde o que es demasiado pronto o que tenemos demasiada edad o que tenemos poca edad. Siempre estamos suponiendo mal. Y muchas veces coartamos nuestro crecimiento, tanto personal como espiritual. Y siempre sale la frase yo no voy a poder. Ya estás suponiendo mal. Ya estás restando tu crecimiento personal. Entonces, estamos construyendo ¿qué? Una pared. Una pared que nos bloquea el paso a nuevas expectativas. Y no lo hace el vecino, lo hacemos nosotros mismos. A veces asumimos que las tradiciones son ineludibles y que no hay una manera diferente de hacer las cosas. Y esto sofoca ¿qué? Nuestra creatividad y nos convierte en personas rutinarias y estancadas. No hay peor en la vida, para mí, hay muchas cosas malas, ¿no? Pero con una persona estancada. Estancada. No digo que lleguemos a ministros de éxito, gente de éxito, sino estancada en crecimiento personal y espiritual. Una persona que piensa sumamente igual que cuando tenía 15 años, o 16, o 18. Y siempre está enrolada, o sea, enredada en sus mismos problemas. Y no avanza, y está estancado. ¿Por qué? Porque tiene la predisposición o el sobrepensar de que si hace algo nuevo puede ser que le vaya mal. Y así no avanzamos. Y así no avanzamos. Entonces las suposiciones son disparos al aire. Puedes pensar que son inofensivos, pero tarde o temprano una bala te va a caer en la cabeza. Porque todo lo que sube, baja. Y si tiras algo para arriba, y en la misma línea que tu cabeza, te cae en la cabeza. Y al final vas tirando suposiciones por todos lados y al final vas imaginando lo que otros piensan, lo que otros sienten, por qué actúan como actúan. Y cada suposición se convierte en un tiro descontrolado que solo lo diriges hacia ti mismo, no hacia los demás. Al final piensas que se ha sentido así porque es así, ha pensado esto porque ha pensado aquello, ¿no? Y la mayoría de las veces lo que supiste ni siquiera estaba cerca de la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos sobrepensado mal de las cosas? Un ejemplo sencillo. Cuando estás enfermo y te pones en el Google a buscar me duele la cabeza y entonces dolor de cabeza intenso. Y entonces, ¿qué haces?
sea, eso es un tumor maligno. Dices, tu madre mía, señor. Lo estoy exagerando, pero muchas veces nos hemos muerto 20 veces por el Google, perdón, hago publicidad del navegador, de cualquier navegador, y sobrepensamos, y nos imaginamos lo que puede pasar. Y al final vamos malos. Vamos malos. ¿Sí o no? Trata de desechar esos pensamientos que se introducen en tu cabeza, ¿eh? Trata de desecharlos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es constante? Totalmente. Siempre estamos luchando con los sentimientos de inferioridad, de enfermedad, de no hacer las cosas, que no van a salir las cosas bien, etc. Por eso el primer paso es ser consciente de que lo haces habitualmente, sobrepensar, y que de las consecuencias de ello conlleva, hay que saberlas. Si pienso mucho en algo malo, al final, ¿qué voy a traer? Lo malo. Si pienso mucho en algo bueno, ¿qué voy a traer? Lo bueno. Pero eso es sencillo, ¿no? Pero al final, ¿qué? No lo hacemos. Y entonces, si pienso mucho en lo malo, me regocijo en lo malo. Y estoy repitiendo lo malo. Entonces, cada suposición es una bala cargada por tus miedos y tus prejuicios. ¿Eh? Y lo peor es que, como he dicho antes, te apuntas a ti mismo. ¿Eh? Hay una frase que dice, es mejor averiguar la verdad preguntando que sufrir por ignorancia y suposiciones. Es así. Y cada vez que supones, eliges ignorar la verdad y prefieres llenar el vacío con los miedos, las angustias, las inseguridades o historias que solo existen en tu cabeza. Piensa en alguien que no te mira o no te responde. Ay, no me ha respondido. ¿Estará molesto? ¿No me ha saludado por esto, por aquello, etcétera? Lo que he dicho antes, ¿será mi culpa? ¿He hecho algo yo mal? ¿Por qué me has hablado mal? Y a lo mejor la persona dice, ¿te he hablado mal? Ni me he dado cuenta. No me has hecho caso. Es que te he hecho algo. Y estamos sobrepensando. Entonces, esa persona a lo mejor estaba liada o distraída con otras cosas. Entonces, cada disparo, y perdóname que repita los disparos, es perforarte a ti mismo. No supongas, hablemos verdad. Las balas de la imaginación no van a resolver nada. Solo crean cicatrices donde nunca hubo heridas. Porque al final nosotros mismos somos los que nos ponemos piedras en el camino para seguir avanzando. Porque no nos han hecho nada. Somos nosotros mismos los que hemos sobrepensado. Y nos hemos montado una película en la cabeza que al final detiene nuestro crecimiento. En conclusión, deberíamos evitar las suposiciones, se trate de uno mismo o se trate de las demás personas que están a nuestro alrededor. Hay que evitarlo. Si nos cuentan algo, pregunta, ¿eso me beneficia? ¿No me beneficia? ¿Tienes toda la información? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Eso quién te lo ha dicho? Vamos a hacer preguntas. Muchas veces nos tragamos todo lo que nos dicen o todo lo que vemos en la tele o lo que sea. Tengamos nuestro espíritu crítico. Y si vemos que no es verdad o que tiene visos de ser mentira, no le des vueltas. Deséchalo. Entonces, en cambio, vamos a verificar, vamos a preguntar, vamos a averiguar, vamos a experimentar, vamos a ahondar. ¿Para qué? Para ahorrar y ahorrarnos unos muchísimos disgustos en la cabeza. ¿Cuál fue la última vez que te heriste tú mismo con una suposición? ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor así esta mañana mismo. O a lo mejor ayer. Cogiste el berrinche porque no tenías toda la información y tú te cargaste mucho más. ¿Y qué pasaría si la próxima vez eliges preguntar antes en vez de disparar? ¿Qué pasaría? Mejor, ¿no? Entonces, ¿a quién acudes cuando necesitas ayuda? Cuando necesitas respuesta a una pregunta importante. También, cuando no tienes toda la información. He dicho antes que hay que ir a la fuente, ¿vale? Pero muchas veces a lo mejor no tenemos a esa persona delante. ¿A quién acudimos? Al vecino que nos solucione el problema y que nos dé su opinión sesgada de la situación. Pues yo pienso que no lo sé todo, pero yo te voy a dar un consejo. Y te da un consejo de esos que sepárate. O déjate el trabajo. O corta con todo y haz una vida nueva. ¿No? Y a lo mejor te dice una persona que está en desorden. ¿No? Entonces, ¿a quién acudes cuando necesitas ayuda? Cuando necesitas respuesta a una pregunta importante. ¿Le preguntas primero a Dios? Yo creo que no. Muchas veces no le preguntamos primero a Dios si no tenemos toda la información.
no nos descargamos en él. Cuando nos cuentan algún problema o algo que puede pasar malo en el trabajo, lo que sea, lo primero que hacemos es orar, no. Y es lo primero que tenemos que hacer, es decir, Señor, mira, esto no sé si es verdad o es mentira. Voy a ponerlo a tus pies y voy a seguir viviendo y no voy a sobrepensar ni a suponer lo que puede pasar o con lo que deja de pasar. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y lo tenemos así. Entonces, cuando te venga el sobrepensamiento de cualquier tipo, analízalo. Si no es bueno, échalo y para adelante. Y si tienes dudas, pregúntale a Dios, que para eso lo tenemos las 24 horas del día. Y no le preguntes a personas que a lo mejor tienen el consejo sesgado y te van a llevar por mal camino. Y por último dice, Dios quiere que tengamos una vida de calidad aquí. No quiere que estemos sufriendo. Y muchas veces ese sufrimiento no lo buscamos nosotros. ¿eh? Y no necesitamos a nadie que nos complique la vida. Somos nosotros los que nos complicamos la vida. Parece que estamos pasando por una buena etapa personal. ¡Oh, qué bien! Qué equilibrio tengo! Y te pasa algo y lo que haces es sobrepensar y buscarte el problema. Ya tengo el problema. Que estaba yo demasiado a gusto y tranquilo en mi casa y con mi trabajo y con mis cosas y ya tenía yo ganas de tener problemas. Y es verdad, es verdad, muchas veces nos buscamos nosotros el problema. Es así, buscamos nosotros el problema. Y lo analizas y dices tú, a ver, tengo salud, tengo trabajo, o no tengo, estoy buscando, tal, no sé qué. Y analizas tu vida y dices tú, está bien. ¿Y para qué me busco yo estos follones? Entonces, para ello tenemos que sacar la preocupación y las suposiciones de nuestra vida. Suponer es permitir que algo llegue a tu mente y desarrollar eso que pensaste. Me lo voy a repetir y con esto me despido. Suponer es que tú permites que algún pensamiento llegue a tu mente y al final lo desarrollas, ese pensamiento. Y al final sabemos que cuando desarrollamos un pensamiento se convierte en un sentimiento y si el pensamiento es malo, el sentimiento va a ser malo. Así que nosotros tenemos que ponernos un filtro en la cabeza y evitar que vengan a nuestra vida pensamientos negativos. ¿Vendrán? Sí, muchos todos los días. Pero nuestra función, ¿cuál es? Luchar y echarlos fuera. Amén. Vamos a orar. Bueno, Señor y Padre, te pedimos, Señor, que tú nos des la fuerza, Señor, nos des la capacidad, Señor, pues para poder luchar, Señor, para saber tener esa valentía, Señor, de poder enfrentar, Señor, los chismes, las suposiciones, ese sobrepensar, Señor mío, y darnos cuenta rápido, que tu Espíritu Santo nos lo muestre, que estamos en pensamientos erróneos, en situaciones que nos van a complicar y poder salir rápidamente de ellas, Señor mío. Si no tenemos toda la información, si tenemos algo contra alguien, te pedimos, Señor, que tú nos des la rapidez para ir directamente a la fuente, Señor, y poder aclarar las cosas. Que todo pensamiento, Señor, quede cautivo a tu obediencia, Señor mío, y quede cautivo a tu filtro, que es tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que todo pensamiento repetitivo se vaya fuera de nuestras vidas, todo pensamiento que no es productivo también, y todo lo que no venga de ti, Señor, pues échalo fuera de nosotros y podamos tener una mente que es la mente tuya, Señor mío. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, que el Señor los bendiga.